Hace casi un siglo se producía la mayor pandemia de la historia moderna. Fue entre 1918 y 1919. La mal llamada gripe española en realidad apareció en Estados Unidos de Norteamérica y en 4 meses se distribuyó por todo el mundo. Fue causada por el virus de la influenza y contagió a unos 500 millones de habitantes. Casi 100 años después, otra pandemia nos golpea, pero esta vez es el COVID-19. Como el SIDA en la década de los 80 nos hizo cambiar nuestras conductas sexuales, hoy el COVID-19 nos ha cambiado nuestra forma de relacionamiento interpersonal. Claramente, el COVID-19 es una enfermedad que todavía no la comprendemos del todo. Sí sabemos que afecta a diferentes órganos, principalmente a los pulmones, y es posible también que las personas más jóvenes, que muchas veces son asintomáticas, probablemente puedan desarrollar problemas de salud una vez finalizada la etapa aguda. Yo no lo puedo asegurar, pero lo que sí sabemos es que las personas mayores y con otros problemas médicos como sobrepeso, obesidad, los diabéticos e hipertensos son más vulnerables que los otros. El virus SARS-CoV-2 entra en el organismo por las mucosas nasal y laringea y también por las conjuntivas. Cuando esto ocurre, algunas personas reaccionan con una intensa respuesta inmunológica, conocida como tormenta de citoquinas, junto con un aumento de la coagulación de la sangre, todo lo cual conduce al daño de las células de los diferentes órganos comprometidos. Una vez pasada la etapa aguda, el cuerpo reemplazará las células dañadas por tejido cicatrizal o fibroso, lo que los va a hacer algunas veces un poco más rígido. Por eso no es de extrañarse que aparezcan la fibrosis pulmonar. El COVID-19 también compromete a otros órganos del cuerpo, como los riñones, el corazón, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y también la coagulación. Es por todo esto que al momento de tener que definir la aptitud de un buzo que estuvo infectado por este virus, nos encontramos en una posición un poco conflictiva, especialmente cuando hablamos de los portadores asintomáticos de coronavirus. Todo esto me llevó a que en esta presentación voy a hacer un repaso de los trabajos científicos sobre las manifestaciones clínicas que producen estos coronavirus y lo que debemos considerar al momento de evaluar la aptitud de un buzo o de un operario que trabaja o que se desarrolla en ambientes a hiperpresión. Por suerte, muchas de las manifestaciones que aparecen inicialmente en los pacientes portadores asintomáticos desaparecen al poco tiempo. Les aseguro que si fueron afectados por esta infección van a comprender por qué les deberán realizar una evaluación médica antes de retomar la actividad de buceo. Y también las razones por las que debemos solicitarle esta evaluación a un médico especializado en medicina de buceo si es que no nos la han realizado todavía. El SARS-CoV-2 es un virus que aparentemente apareció para finales de 2019 en China. En los humanos afecta principalmente a los pulmones, pero también genera síntomas no específicos como deterioro en los riñones, en el corazón, en el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y el sistema de la coagulación.
Algunos efectos podrían ser causados en parte por coágulos que se formarían en los pequeños vasos sanguíneos que irrigan estos órganos. Los más jóvenes parecen tener pocos o ningún síntoma. Muchos de estos pacientes asintomáticos pueden ser buzos y nos generan muchas dudas al momento de determinar su aptitud o no para realizar actividades de buceo, ya sean recreativas o comerciales. En esta presentación voy a hacer una descripción de los coronavirus, las formas que tienden a manifestar su infección cuando afectan a un individuo. Haré referencia a las dudas que nos generan a los médicos para poder determinar el regreso o no de un paciente buzo que fue asintomático a la actividad de buceo. ¿Cuáles son los datos que tenemos para tener en cuenta entre los diferentes coronavirus? Y finalmente, los consejos a tener relacionados al momento de definir la aptitud para bucear. De los 7 coronavirus que infectan a los humanos, 3 son los que producen cuadros más serios o graves. El resto producen infecciones banales. El SARS-CoV apareció en China en 2002 y generó un cuadro infeccioso respiratorio grave. El MERS-CoV irrumpió en 2012 en Medio Oriente, también generando un cuadro respiratorio. Y el tercero, el más actual, el SARS-CoV-2, que nuevamente apareció en China y produjo un cuadro que todavía no llegamos a comprender totalmente. En la secuencia histórica del agente causal del COVID-19, el virus habría hecho su aparición en China para finales de 2019, si bien hay algunos investigadores que ya hablan de su presencia a mediados del año pasado. En enero de 2020, el gobierno chino le informó a la Organización Mundial de la Salud de la presencia de un cuadro de neumonía atípica muy contagioso y mortal. A finales de enero, se declaró el primer caso de COVID-19 en Europa y para finales de febrero apareció el primer contagio en Latinoamérica. Finalmente, y ante el brote incontrolado, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y su distribución mundial. Principalmente, el cuadro infeccioso se caracteriza por un compromiso respiratorio causado por un virus que pertenece a la familia de los coronavirus, que algunos de la misma familia producen manifestaciones leves y otras veces un poco más graves, tanto en humanos como en animales. El contagio se realiza por las microgotas que generamos al respirar, hablar o toser o por tomar contacto con superficies que estén contaminadas. No ingresa por la piel, pero sí por las mucosas de la boca y la nariz y por las conjuntivas. Tiene un periodo de incubación de hasta 12 días, aunque en promedio es de 5 a 6 días. Una vez que se desarrolla la enfermedad, tiene una mortalidad de alrededor del 2%. Muy probablemente este virus sea de origen animal que en algún momento saltó a los humanos. De los pacientes contagiados, alrededor del 80% cursan la enfermedad con manifestaciones leves y no requieren internación. Alrededor del 15% van a necesitar internación por presentar manifestaciones severas y un 5% va a necesitar cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica. Ahora bien, el tema es la duda que se nos presenta a los médicos al momento de evaluar a un buzo que tuvo una infección eventualmente asintomática, es decir, que solamente se le diagnosticó la infección por haber presentado el hisopado y PCR positiva, sin ninguna manifestación clínica. Bueno, veamos ahora, dentro de la fisiopatología del COVID-19, ¿qué es lo importante a considerar desde el punto de vista del buceo? Como ya mencioné anteriormente y fundamentalmente, esta es una infección que compromete a los pulmones. Lo que nos interesan son las lesiones que permitan que quede gas respirado por el buzo atrapado en ciertos espacios del pulmón y que genere una sobredistensión pulmonar con el consiguiente cuadro de neumotórax, aeroembolismo arterial, etc. Es por esto
A cualquier buzo que haya requerido una internación por COVID-19, después de un tiempo prudencial que puede llegar a ser de hasta 3 meses del alta, se le realicen pruebas funcionales respiratorias y tomografía de tórax, entre otros estudios. Por otro lado, también las lesiones del parénquima pulmonar pueden generar malformaciones vasculares con la posibilidad de que se produzcan shunts o comunicaciones arteriovenosas y pasaje de gas del sistema venoso al arterial con el consiguiente peligro de lo que llamamos embolia paradojal. Tampoco debemos olvidar las fibrosis pulmonares residuales que harán que el tejido pulmonar pierda su elasticidad normal. No menos importante, y a mi modo de ver, un tema a considerar en los pacientes asintomáticos son las trombosis venosas que podrían comprometer tanto la circulación del miocardio como la cerebral, lo que dejaría al buzo con una mala respuesta al ejercicio o con una caída en la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Ahora hagamos un repaso de algunos de los artículos en la bibliografía científica que nos podrán ayudar a comprender esta situación. El crucero Diamond Princess transportaba unos 3.700 pasajeros, entre los que había algunos que presentaban síntomas de COVID-19, y finalmente atracó en la bahía de Yokohama, en Japón, a principios de febrero de 2020. Después de la cuarentena, los pasajeros desembarcaron y de los 1.723 pasajeros japoneses, 643 pasajeros fueron portadores del virus diagnosticados por PCR. Del total de los infectados, 108 fueron incluidos en este estudio. El 73% fueron asintomáticos, mientras que el 27% restante presentaron síntomas. Se le realizaron estudios de tomografía de pulmón en el grupo de asintomáticos y la mitad presentó o se observaron lesiones pulmonares. El doctor Frank Hartig, que se desempeña como médico de emergencias en el Hospital Universitario de Innsbruck, en Austria, y además es buzo, publicó un artículo que no fue en una revista científica, pero los datos que aportan son muy interesantes. De una cantidad de pacientes que se atendieron en el hospital, el doctor destaca 6 buzos activos que dieron positivos para COVID-19, pero que por sus cuadros clínicos no requirieron internación hospitalaria. Después de varias semanas se los consideró recuperados y se le realizaron tomografías del tórax de control. En 4 de ellos se observó la presencia de lesiones pulmonares. 2 presentaron una deficiencia significativa en la saturación de la hemoglobina durante el ejercicio, que es una caída en la oxigenación de la sangre. Y otros 2 presentaron espasmo bronquial reactivo al ejercicio. En este trabajo publicado en el Journal of Infection se abocaron exclusivamente a los hallazgos en la tomografía de pulmón de pacientes diagnosticados con COVID-19 por PCR, es decir, hisopado positivo, y asintomáticos. Se presentan 58 pacientes asintomáticos que se los internó en el hospital para control de su evolución. Los pacientes fueron diagnosticados por pruebas de PCR. El 27% de los 58 pacientes presentaron algún tipo de síntomas después de su internación. Al ingreso se les realizaron tomografías de pulmón y en el 94% de ellos presentaron algún tipo de lesión pulmonar. Más de la mitad con la típica lesión de vidrio esmerilado. En casi el 80% de los pacientes las lesiones remitieron o desaparecieron a los 30 o 40 días de su internación. Estos son ejemplos de las lesiones de los pulmones que presentaron pacientes asintomáticas marcados con flechas rojas que más tarde remitieron o se resolvieron. A continuación voy a hacer referencia a 3 publicaciones en las que se evaluaron las secuelas que dejaron la infección por SARS, un primo hermano del causal del COVID-19. En esta primera referencia fueron publicadas las evaluaciones de 46 pacientes sobrevivientes del SARS a los 3 meses de ser dados de alta de su internación. Se les realizaron pruebas funcionales respiratorias y en el 50% de los pacientes estas fueron normales. En el otro 50%
presentaron secuelas leves, excepto uno de los pacientes que fueron secuelas un poco más graves. Este otro trabajo publicado en Thorax en 2005 no solo se tomaron en cuenta las pruebas funcionales respiratorias en pacientes recuperados de SARS, sino que también se evaluó la calidad de vida de los pacientes. Se realizó el seguimiento a 110 pacientes recuperados del SARS a los 3 y 6 meses de haber sido dados de alta. Aproximadamente en el 30% de los pacientes, a los 6 meses de haber sido dados de alta, aún persistían lesiones pulmonares observadas en las radiografías de tórax, al igual que el 15% presentaron alteración en el test de difusión de monóxido de carbono, lo que indica alteraciones morfológicas a nivel de la membrana alveolo-capilar. En todos los pacientes, el test de la marcha de los 6 minutos, que evalúa objetivamente la capacidad funcional para el ejercicio del paciente, arrojaron valores por debajo de lo normal, al igual que en la totalidad de los pacientes, el análisis de la calidad de vida estaba deteriorado a los 6 meses del seguimiento. En este último trabajo vemos dos particularidades. Una, que los pacientes del estudio eran todos agentes de salud recuperados del SARS. Y la segunda, que el seguimiento continuó hasta los 15 años después de haberse curado del SARS. El seguimiento de los 71 sobrevivientes del SARS se extendió hacia 15 años posteriores a la alta médica. En casi el 40% de los pacientes se halló en la tomografía de tórax la lesión característica de vidrio esmerilado. Las pruebas funcionales respiratorias fueron patológicas en el 40% de los pacientes a los 15 años de haber sido dados de alta. El 32% de los pacientes desarrollaron necrosis de la cabeza del fémur debido a las altas dosis de corticosteroides recibidas durante el tratamiento. Como resultado de la evaluación de las publicaciones referidas tanto por SARS-CoV-2 como por SARS, podemos ver que de una u otra manera estos coronavirus comprometen al sistema respiratorio, pudiendo dejar, en un bajo porcentaje de pacientes, secuelas que comprometan la aptitud para realizar actividades de buceo o a hiperpresión. Los pacientes que fueron sintomáticos tienen un seguimiento y control como parte de la evolución de su enfermedad. Pero el tema a considerar y que me genera preocupación es qué ocurre en aquellos pacientes que fueron asintomáticos, en los cuales los controles médicos posteriores fueron escasos o nulos, que nos puedan ser de utilidad para poder determinar si es que la infección les ha dejado algún tipo de secuela que pueda comprometer su aptitud para el buceo. A continuación, veremos las recomendaciones que realizaron la Universidad de San Diego y del Health and Safety Executive de Inglaterra, en lo referente a la forma de actuar ante un buzo que ha padecido la infección habiendo estado asintomático o no. La Universidad de San Diego los separa en 4 grupos. Todos al momento de la evaluación deben estar asintomáticos. El grupo 0 corresponde a los buzos que no han presentado síntomas y en los cuales no se sospecha la infección. El grupo 1 son aquellos buzos que presentaron síntomas leves de COVID-19 y que no requirieron internación en relación al cuadro clínico que presentaron. Al grupo 2 corresponden los buzos que sí presentaron síntomas moderados. Y en el grupo 3 se incluye a los buzos que a lo largo de la infección presentaron síntomas severos por la virosis. Para los buzos del grupo 1 se les debe realizar los estudios anuales estipulados por INCA o ADCI en caso de que sean buzos comerciales. Eventualmente, si le corresponde realizar por el tiempo transcurrido desde la última evaluación, también se le hará una radiografía de tórax. A los buzos recreativos se les realizarán los exámenes que requieran de acuerdo con lineamientos locales de cada país. Aquellos buzos del grupo 1 son los que presentaron síntomas leves de la infección. Se les deberá realizar el examen anual de acuerdo con los lineamientos de INCA y ADCI. Si la radiografía de tórax fue patológica, se deberá realizar una tomografía de tórax.
También requerirá pruebas funcionales respiratorias y un test de tolerancia al ejercicio. Ahora, aquellos buzos que presentaron síntomas moderados de la infección, al igual que los buzos del grupo 1, se les realizará el examen anual de acuerdo con lo establecido por INCA y ADCI, más la radiografía de tórax. Se le agregará un electrocardiograma, un ecocardiograma y si este es patológico, se deberá realizar una prueba de tolerancia al ejercicio. Y para finalizar, aquellos buzos que experimentaron manifestaciones severas de la infección con internación en unidad de cuidados intensivos y asistencia respiratoria mecánica. A estos buzos se les realizarán los exámenes del grupo anterior con electrocardiograma y ecocardiograma con pruebas de tolerancia al ejercicio y se les deberá determinar una enzima en sangre que es la creatinasa MB, que es específica de las células musculares cardíacas y que su aumento nos indicaría la presencia de isquemias cardíacas. Y para finalizar con estos lineamientos generales, veamos lo que sugiere la Health and Safety Executive de Inglaterra al respecto. Todos los buzos, al igual que el anterior, deben estar asintomáticos al momento de la evaluación. Acá también se los agrupó en 4 categorías. Un grupo corresponde a aquellos buzos que tuvieron test de PCR positivo pero sin ningún síntoma. A estos buzos se les deberá dejar transcurrir un mes desde el alta y no requieren realizar ningún control por un médico especializado en medicina hiperbárica. Otro grupo son aquellos buzos que tuvieron síntomas leves pero que se recuperaron dentro de la primera semana de aparición de los síntomas. Al igual que los anteriores, deberá transcurrir un mes desde el alta y no requieren realizar ningún control por un médico especializado en medicina hiperbárica. En el tercer grupo se incluyen aquellos buzos que presentaron síntomas moderados de la virosis, lo que deberán transcurrir 2 meses desde el alta y sí requieren realizar un control por un médico especializado en medicina hiperbárica. Y finalmente, está el grupo de buzos que presentaron síntomas graves e internación, los que deberán dejar transcurrir 3 meses desde el alta y también requieren realizar un control médico especializado en medicina hiperbárica. Y para finalizar, veamos cuáles son las conclusiones a las que he arribado después de haber analizado las publicaciones científicas referentes a la enfermedad por coronavirus que pueden haber sido con o sin síntomas. En particular, esta infección causada por el virus SARS-CoV-2 es una infección muy nueva, por lo que todavía, como médicos, no la comprendemos totalmente, por lo que debemos andar con cautela al momento de determinar la aptitud de un buzo para regresar a la actividad, ya sea recreativa o comercial. Esto se debe a que esta enfermedad compromete a diferentes órganos y en particular, desde el punto de vista buceo, nos interesan sobremanera los pulmones y el corazón. No debemos olvidar que como complicación se pueden producir diferentes grados de fibrosis pulmonar. Y ahora, ya terminando, les voy a dar una opinión personal al respecto de la evaluación de los buzos post-COVID-19. A finales del mes de marzo, la pandemia me sorprendió en España cuando fallecían unos 900 pacientes por día. Y una de las cosas que me comentaron los colegas de Barcelona y Madrid eran los cuadros de coagulación que presentaban estos pacientes. Se les producían trombosis de los pequeños vasos del lado venoso. Esto es algo que lo hace diferente a los otros 2 virus, primos hermanos, el SARS y el MERS. Asociado a estos comentarios a trabajos recientemente publicados, entre los que está el de la doctora Rapkiewicz, que es patóloga de la Universidad de New York, en él describe que encontró una coagulación aumentada en los vasos del corazón, los riñones, el hígado y los pulmones, y que esta es mediada por una hiperactivación de las plaquetas. Todo esto me hace pensar que los pacientes infectados y asintomáticos podrían haber desarrollado en algún momento de la infección microtrombos venosos con la consiguiente isquemia. Es por ello que soy de la idea de que todo buzo que haya sido afectado por SARS-CoV-2
deberá ser cuidadosamente evaluado al momento de determinar su aptitud para el buceo. E independientemente del grado de infección que desarrolló, yo le solicitaré pruebas de tolerancia al ejercicio con oximetría de pulso, es decir, control de la saturación de la hemoglobina durante la prueba. Lamentablemente para esta enfermedad no tenemos ni vacunas ni tratamiento específico. Solo nos queda la prevención, el distanciamiento social, utilización de cubrebocas y nariz y el lavado de manos frecuente. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta o duda, les pido que la dejen en el apartado de comentarios abajo o si hay algún tema que les interese como para preparar otra entrada, también. Los invito a que se suscriban a mi canal y así nos veremos más seguido. Los espero en la próxima entrada de Microburbujas de Buceo. Cuídense mucho.